Hola, saludos. Soy Guillermo Latorre, doctorando de Historia por la Universidad de Valencia y para esta edición del Congreso Internacional de Antropología, Historia y Filosofía, dentro de la temática Historia, Sociedad y Perspectivas de Desarrollo, quisiera presentarles una investigación que tiene como origen mi tesis doctoral. Hoy hablaremos sobre José Moñino y su nombramiento como embajador en 1772. Esta que ven es la estructura que presenta mi artículo para su publicación. Un artículo breve dadas las condiciones de la editorial, pero con suficiente información para poder llegar a las conclusiones que pretendíamos desde un inicio. Seguramente si hablamos de José Moñino, por solo su nombre, tal vez alguien ignore su importancia en la historia reciente de España, pero seguramente si decimos que Moñino era el conde de Floridablanca, todos habremos oído hablar de él en alguna ocasión. Tal vez lo relacionemos con Carlos III, con la Ilustración o con el motín de Esquilache. Esta vez nos centraremos en el nombramiento de José Moñino como embajador de España ante la Santa Sede el 19 de diciembre de 1772. ¿Dónde está la novedad de este artículo? Bueno, se ha escrito bastante sobre Moñino y su incidencia en asuntos de Estado, pero en cuanto a su nombramiento como embajador, nombramiento, por cierto, capital para su figura, como veremos, algunos autores sostienen que la designación obvia fue José Moñino en su momento, otros que fue un nombramiento temporal y otros autores que simplemente no mencionan este corto periodo. Sin embargo, revisando las fuentes primarias halladas en el Archivo General de Simancas, en su apartado Estado, y concretamente en el legajo 4985, podremos hacer una cronología fidedigna de todos los acontecimientos para poder comprender cómo José Moñino acaba siendo embajador y descartar, como algunos autores han afirmado hasta el momento, que era el hombre pensado desde el principio para ocupar este cargo. Brevemente, comentarles que al igual que en mi tesis doctoral, la metodología empleada en este trabajo de investigación ha sido el microanálisis histórico o más comúnmente conocido como la microhistoria. Esto es el estudio de unas determinadas fuentes primarias centradas en un periodo concreto, con el objetivo de esclarecer un hecho o acontecimiento concreto. Con ello y a lo largo de este trabajo de investigación resolveremos tres incógnitas. ¿Qué pasaba en la embajada en Roma a lo largo de 1772? ¿Por qué José Moñino es el designado en el cargo? ¿Y cuáles son las primeras decisiones de José Moñino en el cargo? Bien, toca ahora hablar sobre la Embajada de España en Roma para asuntos de la Santa Sede en el año 1772. El embajador en este momento es Tomás de Azpuru. Lo es desde 1765 y a su vez arzobispo de Valencia desde 1770, aunque, como nota curiosa, jamás fue investido como tal, es decir, decía ser arzobispo sin oficialmente serlo. Azpuru tenía por estos años una misión capital, solo una: lograr del Santo Padre la extinción definitiva de la Compañía de Jesús en España, algo que, como veremos en pocos minutos, no consiguió en 5 años. No obstante, Azpuru tenía grandes problemas de salud y progresivamente empeoraba. Los primeros síntomas aparecieron en 1770 como algo sin importancia, pero a lo largo de 1772 llegó hasta tal punto que el 9 de enero de ese mismo año, y con una fuerte presión por parte del rey, renuncia al cargo. La lógica nos lleva a pensar que si Azpuru está delicado de salud y el rey Carlos III acepta su renuncia, Azpuru abandonó la embajada de Roma para que el candidato a sucederle pudiera tomar oficialmente el cargo y residir en la embajada. Pues no. Ciertamente, y gracias a la correspondencia privada que permanece en Simancas, vemos que Azpuru se negaba a abandonar la embajada, primero por las comodidades que allí gozaba, después, ya en 1772, porque su enfermedad le impedía la empresa de un largo viaje de regreso a España. Pues bien, con Azpuru fuera por renuncia, pero instalado en la embajada prácticamente como un ocupa, podríamos decir ahora. Es el secretario personal de Azpuru, don José de Higareda, quien de forma interina debe encargarse de la gestión ministerial. Ojo, una de las embajadas más importantes para España, la de la Santa Sede, la embajada más antigua del mundo al ser sede diplomática permanente desde el año 1622.
Paralelamente a esta interinidad de Higareda, desde la corte de Carlos III se apremiaba a los empleados de la embajada para que la misma fuera desalojada no solo por Azpuru, sino por todos los familiares de este. Ante estas presiones, desde la embajada se notifica días antes del fallecimiento de Azpuru que el palacio quedaría desocupado y se limpiarían todos los cuartos para el próximo embajador. Y Gareda no gozaba de la experiencia suficiente para ejercer de embajador y esta interinidad no podía prolongarse. Hemos comentado que Azpuru renuncia el 9 de enero de 1772. Bien, pues el primer candidato a sucederle, según las fuentes primarias, y aquí la novedad, fue Marino Ferrero Fieschi y Caracciolo, conocido en estos tiempos por el conde de la Baña. Este napolitano, hijo de príncipe, ya pertenecía a la corte de Felipe V desde 1743 y con una carrera militar meteórica. Y lo más importante, con experiencia en diplomacia, puesto que cuando su hermano mayor fue nombrado embajador en la corte inglesa el 1 de abril de 1763, el conde de Lebaña permaneció con él en Londres hasta 1771. Este amplio bagaje y la trayectoria militar, sin olvidar que inició la carrera eclesiástica, fue suficiente para pensar en él como sucesor de Azpuru ante el Vaticano. Sin embargo, el 12 de febrero de 1772 se notifica a la corte que el conde de Lavagna ha fallecido de forma repentina en su trayectoria de Turín a Parma de camino a Roma. Hasta aquí ya podemos demostrar, gracias a las fuentes primarias, que fue el conde de Lavagna y no José Moñino el primer candidato para suceder a Azpuru. Así pues, a Carlos III se le presentan dos problemas en la embajada de Roma. Azpuru ha renunciado y no está con capacidades físicas para encargarse del ministerio y acaba de fallecer de forma súbita su sustituto, el conde de Lavagna. Todo en poco menos de un mes. Y es ahí donde entra en escenario la figura de José Moñino. Las mismas fuentes demuestran que a pesar de que oficialmente toma posesión del cargo el 19 de diciembre de 1772, ya desde febrero del mismo año, fecha de la muerte del conde de Lavagna, ejerce como embajador de España en Roma sustituyendo a Azpuru y al parecer lo hace de forma temporal. Y decimos al parecer porque, como veremos, gracias a su buen hacer a lo largo de los posteriores meses, su nombramiento será efectiva precisamente ese 19 de diciembre. Por tanto, aquí la segunda novedad. Ya sabemos que Moñino no era el primer candidato, pero es que su andadura en la embajada fue al principio temporal, fue un parche. Llegados a este punto, es interesante retrotraerse unos años para ver qué currículo presentaba José Moñino en 1772 para estar en la terna de los sustitutos de Azpuru. Este murciano, hijo de archivero, se gradúa en leyes en la Universidad de Orihuela y posteriormente se doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Una vez finalizados los estudios, ejerce como abogado y empieza a rodearse de gente influyente y grandes apellidos como la Casa de los Alba. Serán estos contactos quienes le abran la puerta al Consejo de Castilla como fiscal. A medida que su nombre se da a conocer, sus amistades son más influyentes. Así es como forja una intensa y duradera amistad con Campomanes, miembro ilustrado de la corte de Carlos III y con quien fortalece su sentimiento de defensa de las regalías de la corona, característica importante como veremos dentro de un momento. Su nombre acapara portadas del momento con el conocido motín de Esquilache en 1767, cuando como fiscal actúa contundentemente contra los instigadores de este motín. ¡Oh, sorpresa! Sí, la Compañía de Jesús. Bien, pues volvemos a febrero de 1772. José Moñino, de forma interina, ejerce de embajador en Roma. Se acumulan los expedientes y Moñino debe empezar a tomar decisiones en defensa de la corona. Y es capital su defensa, como hemos mencionado anteriormente, de las regalías, porque entre sus primeros encargos encontramos la visita ad limina de los prelados de América, a quienes les ordena ciertas directrices para defender la jurisdicción real, y la cláusula preservativa en los juramentos episcopales, recomendando Moñino al monarca Carlos III la necesidad de extender esta cláusula a los obispos de las Indias. Además,
Gestiona de forma inteligente información reservada relacionada con tensiones europeas y actúa en función de los intereses de las Cortes Aliadas de España, como son los casos de la petición de un capelo para Passau, la intriga jesuística en la corte de Colonia y la defensa de algunos de los súbditos españoles afincados en Roma. Cada expediente cumplido, José Moñino se va ganando la confianza y el afecto del monarca, quien resalta su gestión y buen hacer en misivas. Seguimos en los meses de interinidad de Moñino, quien parece, según la información rescatada de Simancas, que desde su llegada en febrero al Palacio de la Embajada de Roma no deja de desempeñar eficazmente su trabajo. Dos asuntos delicados le caen a las manos de Moñino: las acusaciones contra el canónigo Giacomelli y una investigación abierta sobre un español residente en Roma por quien Moñino también media. Tras estos meses de gestiones ministeriales, Carlos III enfatizará en una carta la capacidad y el particular cuidado con que Moñino dirige la embajada. Bien, vale, parece quedar demostrado que José Moñino estaba hecho para el cargo del embajador de Roma. Podríamos decir que cayó de pie en Palacio, pero ¿qué pasa con Moñino tras su nombramiento oficial el 19 de diciembre de 1772? Bueno, aquí viene la tercera novedad de este trabajo de investigación. José Moñino conseguirá en pocos meses lo que Azpuru no logró hacer en 5 años: convencer al Papa Clemente XIV para la disolución de la Compañía de Jesús en el año 1773. Y es que, como recompensa por su eficacia en este asunto, el rey Carlos III le nombró conde de Florida Blanca ese mismo año. Es decir, no fue el primer candidato para suceder a Azpuru. Su nombramiento interino es forzado ante la grave situación ministerial en Roma. Y precisamente este azar continuo, y también hay que resaltarlo, por su buen hacer, conseguirá el título nobiliario por el que la historia lo conocerá hasta nuestros tiempos: los caprichos de la vida. En 1777 vuelve a España para ejercer como secretario de Estado, lo que ahora equivaldría a ministro del Interior, que ostentará hasta 1792. Además, de forma interina a lo largo de estos años también será ministro de Justicia entre 1782 y 1790. En 1785 crea la Dirección General de Caminos. Por primera vez en la historia de España, una entidad será la encargada no sólo de crear nuevas carreteras para mejorar la conexión a lo largo de la península, sino que velará por su mantenimiento. Un hito en la historia. Sin embargo, a partir de 1790 empiezan a sucederle una serie de desgracias que ensombrecerán su legado al país. En 1790 sufrirá un atentado del cual saldrá ileso, y la fuerte enemistad que el conde de Aranda sentía por él, el conde de Aranda, por cierto, quien se la tenía jurada desde 1777, cuando José Moñino le sustituye al frente de la Secretaría de Estado. Bueno, pues se formalizó con el encarcelamiento de Moñino en 1792, durante el reinado de Carlos IV, acusado de corrupción y abuso de autoridad. Tras 2 años de prisión, Manuel Godoy lo libera y, harto de intrigas palaciegas, el conde de Florida Blanca se retira de la política y pasa sus últimos años de vida en su tierra natal, en Murcia. A modo de conclusión, como hemos visto, destacamos 3 puntos importantes que aporta este trabajo de investigación de fuentes primarias. Su nombramiento fruto de una crisis mayúscula en la Embajada de Roma y donde no fue primer candidato a suceder a Azpuru. Su papel como embajador interino, puesto que ejerció del mismo muchos meses antes de serlo oficialmente. Y su eficacia y perseverancia a lo largo de estos meses de interinidad le granjearon una importante reputación ante la corte y ante Carlos III. Pasó de ser interino en la embajada a ser de facto embajador, conde y ministro de dos carteras en la corte española. Nada mal. Espero que les haya parecido interesante este viaje hasta 1772 y dos y poder conocer de primera mano nuestra embajada en Roma y demostrar que a veces las casualidades no solo existen, sino que aportan beneficios inestimables. Saludos.